Hoy Dios nos va a hablar de una manera especial y sobrenatural a nuestros corazones. Y sé que pararse aquí no es fácil estar aquí. Y quiero contarles algo, siempre que me voy a parar aquí a predicar la palabra de Dios, algo sucede en mi vida, algo pasa en mi vida y no es nada bueno. Pero también pienso en lo que hace Dios en mi vida y lo que hace por mí, por mi familia. Y tomo fuerzas para seguir. Sé que esto no es fácil, iglesia. Y desde el lunes pensé mucho en pararme aquí si lo hacía o no lo hacía. Estaba por llamar al pastor y decirle: pastor, no sé si sea capaz, pero quiero sacar esta prédica adelante. Con todo lo que está pasando a mi vida, la quiero sacar adelante, iglesia. La palabra de Dios dice que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, huestes de las tinieblas, que se quieren levantar y hay veces quieren meterse en nuestra vida y quieren desarraigarnos de lo que Dios ha construido en tu vida y en mi vida. Y sé que como padre sé que lo fallo, pero también tengo que sacar fuerzas de donde no las tengo para seguir y avanzar en el evangelio. Me tiemblan las manos, me pesan. Iglesia, he titulado este mensaje: los que esperan en Dios. Los que esperan en Dios. Cuando hablo de esperar, es que has pasado mucho tiempo orando. Quizás lleva años orando y clamándole al Señor por algo, y ese algo no ha llegado. Quizás has estado orando muchos años por tu hijo, por algo que quieres en tu vida y no se te ha dado. Iglesia, ese es el momento que Dios ha preparado para ti y especialmente para mí, porque primeramente Dios me habla a mí de una manera sobrenatural. Y se me vinieron dos mensajes para esta prédica. El primero es los que esperan en Dios y ya les voy a dar el segundo. Y quiero empezar con algo. ¿Cuántos de los que estamos aquí les gusta esperar? No me respondan, iglesia. ¿A cuántos de ustedes les gusta esperar? Y parece ser que esperar se vuelve harto. Esperar se vuelve cansón. Esperar se vuelve aburrido. Se vuelve deprimente. Esperar es molesto. Esperar es de paciencia, iglesia. Esperar es de preocupación. Esperar es de estrés. Esperar es de angustia. Pero hay que saber esperar. Iglesia, cuando vemos esto, llegamos a una conclusión, y es de que la verdad no sabemos esperar. No sabemos esperar, y por eso comencé con esta prédica, que si estás orando por algo especial muchos años, recuerda que el enemigo también se levanta. Cuando quieres conquistar tu familia, algo pasa en tu vida, algo sucede en tu vida, pero no te preocupes, que esta palabra nos va a levantar, iglesia. Y varios ejemplos para poner en contexto en lo que estoy hablando hoy acerca de esto. Y varios ejemplos, por ejemplo, cuando vamos a un hospital y llevamos a alguien enfermo, pues hay que esperar. Quisiera que nos atendieran ya, pero no, hay que esperar. Cuando vamos a un banco, el banco tiene sus horarios de atención.
Y si tú llegas a las 12:01, ya es tarde para el banco, te cierran la puerta y tienes que esperar. Iglesia, cuando estamos en un taco, en un trancón, hay que esperar, por mucho que esté lloviendo o esté haciendo un calor infernal, hay que esperar, iglesia. Porque tú no puedes pasar el carro por encima del que está adelante. Y esperar se nos hace tan grande que nos produce ira. Esperar nos produce rabia. Y parece ser que el tiempo en el reloj, cuando tú esperas, empieza el reloj a ponerse más lento y empieza el tic-tac, tic-tac, tic-tac. Se pone todo más lento. Iglesia, ¿recuerdan los televisores de tiempos atrás que eran a blanco y negro? Cuando tú los prendías, tenía que esperar a que la imagen apareciera. Y parece ser que nuestros abuelos tuvieron como ese tiempo de espera, sabían esperar. En tiempos atrás todo era más lento. Hoy por hoy nosotros vamos más rápido en la vida. La tecnología, todo lo que está pasando en la vida. Nuestros abuelos vivieron eso. Nuestros abuelos no tenían microondas, iglesia. Para calentar la leche, recuerdan, cuando calentaba la leche se colocaba una nata arriba, y para poderse tomar la leche tenías que quitar toda la nata para podérsela tomar, iglesia. Y todo era como más lento a lo que hoy nosotros, tú y yo, estamos acostumbrados, porque hoy por hoy todo esto nos ha traído consecuencias. El correr y el trajín de la vida nos ha traído consecuencias porque no hemos sabido esperar. Todo lo queremos ya. Iglesia, familia, en muchos casos de nuestra vida no sabemos esperar y no queremos esperar. Ahora, tomemos un minuto para pensar y mira a tu alrededor, mira tu casa, mira cómo estás tú ahora como padre, cómo estás tú como hijo. Tómate un tiempo para pensar en esto. Tómate un tiempo, iglesia. Mira a tu alrededor en tu diario vivir y cómo está tu vida hoy. ¿Cómo está tu caminar con Dios hoy? ¿Cómo estás, iglesia? Y nos damos cuenta en dónde es que estamos viviendo si hacemos un paneo alrededor de nuestra vida. Y hoy podemos ver que hoy la vida está ofreciendo demasiadas cosas. El internet nos está agobiando. Y podemos ver cómo nos está atrapando a nuestros hijos. Podemos ver cómo nos está atrapando nuestra vida. La vida da cosas bonitas, pero también da cosas horribles. El mundo se está perdiendo en la droga, en el alcohol, en la drogadicción, la pornografía. Oh, Dios mío, ayúdame. Y por eso tenemos que levantarnos, iglesia. Iglesia, y es aquí donde nace mi segundo título para este mensaje. Después de que dije esto, tomar un tiempo para ver cómo está tu vida, tu alrededor, cómo está tu hijo, cómo estás tú como padre, vino el segundo mensaje para esta prédica, y es por dónde vivimos. Y es esta tierra, este planeta, es la sala de espera de Dios. Aquí en la tierra es donde tenemos que saber esperar. Aquí van a venir aflicciones, tristezas, dolor, van a venir cosas que van a suceder que no queremos.
pero tienen que pasar, iglesia, porque Dios así lo va a permitir y Dios así lo permite. Donde todo lo que nos pasa es porque Dios lo permite. Y si no lo quieres entender, iglesia, esto te va a generar problemas, te va a acarrear ansiedad, estrés. Y aquí es donde está el poder de la oración, el poder de caminar con Dios. Y que podamos entender que la vida no es una meta. Ojo acá, iglesia, que tú y yo podamos entender que la vida no es una meta. La vida es un camino constante con Dios. Te caes y te vuelves a levantar. Ese es el camino constante con Dios, donde tú y yo ofrecemos oración, esperando una respuesta. Pero ¿qué pasa si la respuesta no llega y lleva años orando? ¿Qué pasa, iglesia, donde ofrecemos nuestra vida al servicio del Señor? Y ojo acá, muy importante esto, donde ofrecemos nuestra vida al servicio del Señor, pero sin descuidar nuestra familia, iglesia, sin descuidar nuestros hijos, sin descuidar nuestros padres, sin descuidar nuestra familia, tu hijo, tu esposa. Qué lindo es cuando los hijos honran a sus padres. Qué lindo es cuando sus padres aman a sus hijos. Iglesia, cuando ofrecemos nuestras oraciones por una respuesta de Dios, esto quiere decir oración que yo ofrezco, que doy a Dios, esperando una respuesta. Este es el precio de saber esperar, porque tú oras y oras y oras, y muchas veces las cosas no te salen como tú quieres. Es más, te salen quizás peor. Pero aquí es donde está, iglesia, los hombres y las mujeres, los jóvenes de Dios, que se tienen que levantar a seguir orando, a seguir clamando. Donde Dios en su perfecta voluntad responderá. En la perfecta voluntad de Dios, Él nos va a responder, iglesia. Donde Dios no pone un punto, sino que pone puntos suspensivos. Donde Él nos dice, esto continúa, la tarea continúa. Tranquilo, hay algo más para ti, hay algo más para mí. Y la historia continúa, y un ejemplo claro, y ya vamos a la palabra, un ejemplo claro fue José. Vamos a la palabra, a José, Génesis 37:3. Yo voy a leer en la Biblia, versión internacional. Génesis 37:3, y dice la palabra de Dios así: Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confesaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Versículo 5. Cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues le dijo: préstame atención, que les voy a contar lo que he soñado. Versículo 7. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Versículo 8. Sus hermanos replicaron:
Oiga esto, lo que dicen sus propios hermanos. ¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vamos a someter? Lo odiaron más aún por los sueños que él contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos y les dijo, oiga esto, iglesia, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Cuando se los contó a su padre y a sus hermanos, su padre le respondió, ¿qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencia? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto todos los días. Voy a dejarlo ahí, iglesia, porque la historia es larga, pero voy a resumirles la historia en lo que Dios quiere hoy hablarte a ti y a mí. José fue un hombre soñador y siendo muy joven apacentaba el rebaño junto con sus hermanos y tenía la costumbre de contarle a su padre la mala fama que tenían sus propios hermanos. Y es aquí donde comienza, iglesia, lo que Dios hoy nos va a hablar de una manera especial. Pues su padre Israel lo amaba más que a todos sus hijos, ya que era el más obediente. Y dice la Biblia que le mandó a hacer una túnica. En aquellos tiempos, cuando a un hijo se le daba una túnica, era algo súper especial. Era algo especial en estos tiempos al que le pasaban una túnica. Y es aquí donde comienza los que esperan en Dios, o la sala de espera de Dios. Y vamos a ver qué sucedió en esta historia, iglesia. Estamos en esta tierra donde se convierte en la sala de espera. Recuerden esto siempre. Esta tierra va a ser la sala de espera tuya y mía. Y este varón del que hoy les voy a hablar, sí lo supo vivir. Mira, José fue un hombre que fue odiado por sus hermanos y su padre. Qué tremendo. Sus hermanos llegaron tanto a odiarlo que ya no lo saludaban, lo criticaban, lo rechazaban. Tenía sueños y los interpretaban y estos se le burlaban. Lo trataban de tonto. Sus hermanos planearon matarlo. ¿Qué hermano quiere eso para su hijo? Para su otro hermano, perdón. Lo tiraron a un pozo y le quitaron su regalo, la túnica que su padre le había dado, que en aquellos tiempos era lo más preciado. Fue vendido por 20 monedas como esclavo. Y sigue hablando, mira. A José le hicieron una trampa en contra de su padre, diciéndole que un animal salvaje había matado a José y por eso fue tirado allí a ese pozo. José fue esclavo en Egipto. Estando en Egipto también fue vendido a un hombre llamado Potifar. Fue engañado por la esposa de Potifar, insistiéndole que se acostara con ella. Por esa mentira José fue a la cárcel y en la cárcel estuvo 2 años. Tú y yo seríamos capaces de soportar todo esto que soportó José.
A pesar de todo esto, José era un hombre de oración. Era un hombre que no le temía. Y José se levantaba en medio de la cárcel, en medio de todo lo que le sucedía. Y quizás con todo esto que le pasó a José, uno podría decir, y se le viene una pregunta a uno: ¿dónde estaba Dios? ¿No te has preguntado cuando te pasan tantas cosas y usted te pregunta: ¿y dónde estaba Dios? Y mira a tu alrededor y parece que todo se va derrumbando, algo que tú has venido construyendo, y tú preguntas: ¿dónde estaba Dios? ¿Te has preguntado, iglesia? Iglesia, pues déjame decirte que para nada. Dios nunca se olvidó de José. En cada situación que José vivía, Dios estaba con él y veía la mano de Dios sobre José. Dios nunca se olvidó de José. En cada situación que estaba viviendo José, Dios lo acompañaba. Oiga esto: cuando fue lanzado al pozo, por sus hermanos, su sangre, maltratado, humillado, tirado allí, Dios lo guardó, porque lo iban a matar. Y resulta que se paró un hermano de ellos, dijo: no lo matemos, es nuestra sangre, más bien hagamos otra cosa, tirémoslo allá a un pozo y digamos que se lo comió un animal feroz y lo devoró, y le diremos a su padre eso, pero no lo matemos. Imagínate, y Dios allí lo guardó. Cuando fue tomado como esclavo, José siempre estaba orando. Qué difícil, iglesia, qué difícil es orar cuando no tienes ánimos. Qué difícil es orar cuando la vida te está golpeando. Qué difícil es orar cuando ni siquiera tus hermanos te quieren. Qué difícil es orar cuando ves a un hijo perdido. Qué difícil es orar cuando se dio cuenta de que Dios estaba con él. Pero aún así él no paró de orar. José nunca paró de orar, porque siendo esclavo, no, oiga esto, iglesia, hasta de eso lo cuidó Dios. Cuando ellos pasaban a ser esclavos, les tocaba hacer la función de un albañil, de construcción, de trabajos duros, y aún así Dios lo guardó. Mira, cuando tuvo como esclavo, no le tocó hacer el trabajo de un esclavo, cargar piedras pesadas, construir pirámides para los egipcios. Aún así Dios lo estuvo guardando allí. Fue llevado a la casa de Potifar y allí se ganó la confianza de su jefe. En muy poco tiempo lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió para que le administrara todas sus riquezas, iglesia. Mira esto: en cada situación adversa que vivía José, Dios estaba con él. En cada situación, por muy pesada, Dios estaba con él. Mira, fue llevado donde este varón y allí Dios lo bendijo, Dios lo guardó. Y a causa de su llegada, el Señor, mira esto tan hermoso, el Señor bendijo la casa de Potifar, solo porque José estaba allí. El Señor bendijo la casa de Potifar, y fue allí donde José ya se hizo todo un hombre. Y sigue diciendo: fue llevado a la cárcel por unas mentiras, por la esposa de Potifar,
que le insistió que se acostara con ella. Pero José, siendo un hombre, un joven, siendo joven todavía, tenía principios de Dios y no lo hizo por amor a su nombre, por amor al nombre del Dios Todopoderoso. Y ese mismo Dios que tenía José es el mismo Dios tuyo y es el mismo Dios mío. Iglesia, allí Dios lo usó para interpretar el sueño de un faraón. Allí cayó en gracia con el jefe de la cárcel y le puso como cuidador de todos los presos, y allí también interpretó sueños, especialmente el sueño del faraón. No sé si ustedes se acuerdan de este sueño donde él tuvo, que eran 7 años de hambre y 7 años de abundancia. José le interpretó ese sueño al faraón. Y fue allí también donde le decía que 7 años de hambre, que tenían que guardar comida porque venían también 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Fue allí también donde el faraón se dio cuenta, donde el Dios de José estaba con él, porque todo lo que vivía José, Dios siempre estaba con él. Y el faraón se fue dando cuenta de eso, se fue dando cuenta del poder del Dios que José tenía. Escucha esto, iglesia. Fue también allí que el faraón le dio todas sus riquezas a José para que se las administrara, y le dio su anillo y un collar de oro. José, en cada situación que estaba viviendo, supo superar todo. Tuvo confianza en cada situación. Podía ver la mano de Dios a su favor en cada momento. Oiga esto, iglesia. José cayó en gracia con el jefe de la cárcel. Estando allí internado, cayó en gracia con el jefe de la cárcel. Cayó en gracia con Potifar. Le dio sus riquezas para que también se las administrara. Mira todo lo que le está sucediendo a José. Veía en los sueños lo que otros no podían ver. Interpretó sueños. Fue la persona de confianza del faraón. Y también le dio todo para que le administrara. Wow. Fue gobernador de Egipto también. Pero José también vivió momentos de dolor y de tristezas también. Y eso nos pasa, iglesia, también nos pasa a nosotros como hijos de Dios. Pero está en nosotros si nos levantamos o nos quedamos. Recuerda que empecé con esta frase: la lucha no es con sangre ni carne, sino contra principados y potestades y huestes de maldad. Pero el Dios que tenemos nosotros es más poderoso que cualquier circunstancia. Amén. José le creyó a Dios, tuvo fe en medio de sus dificultades, en medio de sus miedos y debilidades. José le creyó a Dios. Por ello es importante dejarnos abandonar en Dios. Es confianza total, es dejarse llevar sin preguntas a dónde ni por qué. Qué tremendo, iglesia. Se vienen muchas preguntas cuando le pasa a una persona tantas cosas, pero es el momento de no decir por qué ni el para qué. José también lo vivió. José también lo pensó. Pero es el momento de entregarle la responsabilidad de mi vida a Dios, porque Él siempre tiene la última palabra.
y su mirada es más profunda que la tuya y que la mía. José aceptó todo lo que le estaba pasando por amor a su nombre. José se caracterizaba por ser un hombre callado, un hombre respetuoso y puesto al servicio de la escucha. Pero ojo, iglesia, voy a hacer un paréntesis acá. Hay veces el silencio y la escucha nos juegan una mala pasada. El silencio nos juega sucio en ocasiones, porque hay que saber callarnos en momentos, pero también hay que saber hablar en los momentos que tenemos que hablar. Mira, voy a repetir esto. José se caracterizaba por ser un hombre callado, respetuoso y puesto al servicio a la escucha. Este silencio lo llevó a tener una mirada hacia adentro. ¿Tú nunca te has mirado hacia adentro? Este silencio a José lo llevó a mirar hacia adentro, que lo hacía meditar y conocer la voluntad de Dios. Uy, quiero repetir esto. Este silencio llevó a José a tener una mirada hacia adentro, que lo hacía meditar y conocer la voluntad de Dios. Mirar hacia adentro y saber la voluntad de Dios y aceptar la iglesia. José llegó hasta eso y lo pudo superar, iglesia. Iglesia, escucha esto. El ruido del mundo de tu alrededor nos impide escuchar y percibir. Oiga esto. Nos impide escuchar y percibir las grandes verdades de la vida. El ruido del mundo nos impide percibir las grandes verdades de Dios. José nos enseña a trabajar para Dios de corazón y no para los hombres. Paréntesis, porque me lo pueden malinterpretar. Nosotros trabajamos para los hombres, sí, pero lo que hacemos lo debemos hacer como si fuera para Dios. Y José, estando en la cárcel, tirado en el pozo, todo lo que hacía lo hacía para Dios, sin saber cuál era la voluntad de su padre. Por ejemplo, un ejemplo de vida y enseñanza de amor que nos da José: orar y sufrir, pero también actuar, iglesia, rectamente para darle la gloria a Dios con toda nuestra vida. José nos enseña a hacer bien nuestra tarea como pastores, como líderes, como hijos, como hermanos, como jóvenes. Eso nos enseña hoy la palabra. José estando obligado, ojo acá, José estando obligado a servir, convirtió cada experiencia y circunstancia, no importando cuán amarga o algo bueno sea para él. Iglesia, conclusión. José fue llevado a Egipto para que toda su familia tuviera suficiente alimento y que toda su familia estuviera segura. También para que fuera gobernante de Egipto. José fue llevado a Egipto para que cuidara a su familia. Paréntesis, iglesia.
Sé que como padres fallamos y como hijos fallamos. Y sé que no es el momento de tirar la toalla. Y no es el momento de que cuando el mundo te está tirando y quiere sacarte de algo que Dios ha construido en tu vida, no es el momento de bajar los brazos, es el momento de levantarte, iglesia. Y José, viviendo todo esto, lo superó. José fue llevado allí para que cuidara a toda su familia, sus hermanos. José fue llevado y pasar todo esto también porque hizo que el corazón de sus hermanos dieran un cambio al arrepentimiento. Oiga esto. Todo esto que vio José, mira toda la trayectoria y todo lo que hizo Dios para que cuidara a su familia, para que estuviera pendiente de ella, para que no descuidara a su familia, para que fuera gobernante de Egipto. Esto también para que cuidara el corazón de sus hermanos y los llevara a un arrepentimiento. Todo lo que vivió José, oiga esto, y puede sonar duro y fuerte. Todo esto que vivió José, Dios así lo permitió. Iglesia, tus sufrimientos, todo lo que pasa por su vida va a ser para algo grande más adelante. Esto también hizo que José se reencontrara con su padre, ya que mucho tiempo no tenía un encuentro con su padre. Después de que se fue a vivir todo esto, recuerdan que el padre era el que amaba más de sus hijos. Y yo me pongo en los zapatos de ese padre, el dolor que tuvo durante todo este tiempo, que no podía ver su hijo, por X o Y motivo, no lo podía ver. Pero esto hizo que cuando se reencontrara su padre con su hijo, esto cambiara la atmósfera de todo lo que se estaba viviendo, iglesia. Y todo lo que atravesó José fue por un bienestar de él y de su casa y del ministerio de su familia. Iglesia, José entendió esta misión y articuló el propósito de su vida acorde con la intención de Dios. Wow, quiero repetir esto. Iglesia, José entendió esta misión y articuló el propósito de su vida acorde con la intención de Dios sobre su vida. ¿Y sabe cuál era todo esto también que vio José? Para salvar la vida de mucha gente que se estaba perdiendo. Con todo esto, Dios permitió esto para que miles y miles de familias salvaran su vida. Iglesia, para terminar, quiero leer dos versículos. En el Romanos 8:28, que ya lo sabemos de memoria, dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Tú y yo amamos a Dios. Y eso lo demuestra porque hoy estás aquí. Tú que me estás viendo detrás de cámara, también es para ti. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, dice otra versión. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Iglesia, no dejes de amar a Dios por mucho que estés atravesando dificultades. Salmo 55:22 dice: encomienda al Señor tus afanes. ¿Cuáles son tus afanes hoy? ¿Qué es lo que te agobia hoy, iglesia? Encomienda al Señor tus afanes
y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Esta vida es un pasón. Aquí vamos a tener tristezas, alegrías, dolor. Pero siempre cuando estamos de la mano de Dios, Dios va a tomar el control de cada situación que estemos viviendo. Iglesia, vamos a orar. Oremos porque hoy Dios hizo algo especial en mi vida. Y yo sé que en la vida tuya también. Es el momento de levantarnos, iglesia, sin importar la situación, sin importar nada. Y José lo supo vivir. Así, iglesia, que cierra tus ojos, inclina tu rostro y piensa por unos minutos en ese Dios que hoy quizás no lo ves, que quizás tú dices, no lo veo ni lo siento, pero el Espíritu Santo es como el viento. Tú sientes el viento y puedes saber hacia dónde se dirige o hacia dónde va. Pero el Espíritu de Dios está con nosotros. El Espíritu Santo está en tu vida, está en tu casa y está en la mía. Recuerda, iglesia, todo lo que vivió José. José fue odiado, José fue maltratado, José fue herido, golpeado, y quizás eso tocó su vida, quizás eso golpeó su corazón, quizás eso hizo que pensara cosas incorrectas, quizás eso pudo haber sido o pasado que se haya querido desviar. Quizás, pienso yo, pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que él, estando en todas estas circunstancias, siempre oraba, siempre clamaba al Señor, porque tenía esa fe en ese Dios que suple tu necesidad, que suple la mía. Iglesia, yo sé que tú tienes dificultades y Dios también las sabe. Pero es el momento de que nos levantemos. Es el momento de crecer como hermanos, como hijos. Es el momento de pararnos en la brecha, en la roca, y poder decirle a Dios, como una vez lo dijo el profeta Samuel: heme aquí, Señor. Aquí estoy, Dios. Aquí estoy, Señor. Aquí estamos, Dios, porque esta vida es pasajera, esta vida se va rápido, pero nos vamos a llevar la salvación eterna, lo más maravilloso, Dios. Ayúdanos a ser mejores padres, hermanos, hijos, que amen a sus padres, y los padres que aman a sus hijos. Que las adversidades del pasado no permitan que hoy no podamos abrazar a nuestros hijos, no podamos decirle a nuestros hijos cuánto le amamos. Que las adversidades del pasado no te impidan decirle cuánto amas a tu madre, a tu padre que lo tienes vivo. Porque aquellos que no lo tenemos, quizás anhelamos abrazar a nuestro hijo, a nuestro padre, a nuestra madre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra sigue viva y sigue estando eficaz en nuestra casa, Señor. Porque tú has prometido que yo y mi casa serviremos al Señor.
Y no permitas, Señor, que las adversidades nos saquen del propósito de tu voluntad, de la cual tú has construido, Señor. Oh Señor, honramos tu nombre, exaltamos tu nombre, exaltamos tu presencia, oh Dios. Mira tu familia, mira tu iglesia, Dios. Mira cada persona, Padre, mira su corazón, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno y conforme a ellas vas a ir haciendo tu voluntad, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos la gloria, la honra, el poder y la alabanza por siempre y para siempre. Que nuestro corazón, nuestra vida siempre esté atada a tu presencia, a tu gobierno, Señor. Porque la lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de las tinieblas, huestes de maldad, gobernantes de imperios de las tinieblas. Hoy, Señor, estamos frente a ti, porque tú eres más poderoso que todas las tinieblas, Señor. Tú eres más poderoso que todo gobernante de las tinieblas. Y a ese Dios venimos, y a ese Dios buscamos, y a ese Dios amamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, iglesia.